Todos conocemos esa sensación, ¿no? Uf, sí. La de mirarse al espejo al final del día y pensar, hoy tampoco. Sí. Sabíamos que teníamos que ir al gimnasio, comer mejor, ser más, no sé, más pacientes. Teníamos el plan perfecto en la cabeza. El plan era impecable. Pero la realidad fue otra cosa. Es esa brecha, esa frustración entre la persona que queremos ser y la que al final acabamos siendo. Una brecha que a veces parece un cañón de verdad y te hace sentir como un impostor en tu propia vida. Totalmente. Y hoy vamos a investigar precisamente eso, este crimen cotidiano, el asesinato de nuestras buenas intenciones. Me gusta la metáfora. ¿Quién es el culpable? O sea, ¿es simple falta de voluntad? ¿Es pereza que podríamos superar si, no sé, nos esforzáramos más? O si hay algo más. ¿O si hay un saboteador interno? Algo en la propia arquitectura de nuestro cerebro que nos pone la zancadilla. Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Y para explorarla vamos a poner en el banquillo a dos de los pensadores más influyentes de la historia. Nada menos que a Karl Marx y a Friedrich Nietzsche. Exacto. Dos mentes geniales que diseñaron sistemas filosóficos monumentales sobre cómo debería funcionar el mundo y el individuo. Claro. La cuestión es, ¿eran ellos mismos la prueba viviente de sus propias ideas? Vamos a sumergirnos en la psicología, en la neurociencia que hay detrás de esta contradicción tan humana, usando sus vidas como nuestro laboratorio. Y es importante decir, como apuntan los documentos que manejamos, que el objetivo no es juzgarles, para nada. No, en absoluto. Sino usarlos como un espejo, para entender por qué a todos nos cuesta tanto, practicar lo que predicamos. Vale, pues vamos a desgranar esto. Y para empezar la autopsia, como decías, necesitamos las herramientas adecuadas. Sí. Y me llamó mucho la atención que las fuentes distinguen entre los conceptos que yo, la verdad, siempre he usado casi como sinónimos. Coherencia y congruencia. Eso es. A ver, la coherencia, si lo he entendido bien, es tener el mapa perfecto, ¿no? Todo bien dibujado, lógico. Perfecto. Y la congruencia es saber seguir ese mapa sin acabar metido en un pantano. Es una analogía buenísima, de verdad. La coherencia es puramente intelectual. Es la consistencia lógica de tus creencias. La teoría. La teoría. Puedes tener un sistema de valores ecologista impecable, ¿vale? Entiendes el cambio climático, conoces los datos, sabes qué políticas harían falta. Tu mapa mental es perfecto, no tiene contradicciones. Vale, tengo las ideas claras. Eso es. Pero luego llega la congruencia. Y ahí es donde el mapa se encuentra con el terreno real. Claro. Es la armonía entre ese mapa y tus acciones. Escoger la bici en vez del coche, es reciclar aunque te dé pereza, es reducir el consumo. Es cuando el edificio que construyes al final se parece al plano que diseñaste. Y cuando no se parece, que seamos sinceros, es la mayor parte del tiempo para muchos de nosotros, que pasa en la cabeza. Porque la sensación es horrible. Ahí es donde entra el tercer concepto clave, el del psicólogo Leon Festinger, la disonancia cognitiva. La famosa disonancia. Es esa tensión, esa alarma interna que suena cuando actuamos en contra de nuestro propio mapa. Imagina que te consideras una persona generosa, vale. Pero luego pasas de largo ante alguien que necesita ayuda. Clank, salta la alarma de la disonancia. Y el cerebro, supongo, quiere apagar esa alarma como sea. Como sea. Y aquí está el truco. Tiene dos opciones. La difícil. Cambiar lo que haces. Claro. Cambiar la acción futura. La próxima vez me pararé a ayudar. Eso requiere energía, esfuerzo. Y la fácil. Retocar el mapa. Justificar la acción. Bueno, es que llegaba tarde. Seguro que alguien más le ayudaría. Probablemente era un timo. La autocomplacencia como mecanismo de defensa. Eso explica lo que las fuentes llaman las palabras vacías. Exacto. Cuando dices, soy ecologista, pero tus actos no acompañan, la palabra se queda hueca. Es solo un parche para callar la alarma. Es una forma de mantener tu autoimagen intacta sin pagar el peaje del esfuerzo. Pero lo más revelador de todo esto, y aquí es donde se pone de verdad interesante, es que no es solo una batalla moral. Ah, no. No es pereza contra fuerza de voluntad. Nuestro cerebro, a nivel de hardware, parece estar diseñado para que perdamos esta batalla. Un momento, me estás diciendo que nuestro cerebro nos sabotea. Eso suena a una excusa muy sofisticada para la procrastinación. ¿De verdad hay una base neurológica para esto? Totalmente. Y es crucial entenderlo para dejar de culparnos tanto.
Las fuentes apuntan a dos saboteadores principales en nuestro cerebro. A ver. El primero tiene que ver con la energía. Piensa en la corteza prefrontal, la parte del cerebro justo detrás de la frente. Vale. Imagínala como el director ejecutivo de una empresa. Es la que se encarga de las decisiones difíciles, la planificación a largo plazo, el autocontrol, de todo el pensamiento abstracto. El adulto en la habitación. El que nos dice que no nos comamos la tercera porción de tarta. Justo ese. El problema es que este director ejecutivo tiene una batería limitada. Ah, Y cada decisión, por pequeña que sea, consume un poco de esa batería. El psicólogo Roy Baumeister lo llamó fatiga de decisión, pero no solo las decisiones la agotan. El pensamiento abstracto y complejo, como el que hacían Marx o Nietzsche durante horas, la fulmina. claro. ¿Y cuando el director ejecutivo se queda sin batería al final del día? Los becarios se montan una fiesta en la oficina. Me lo imagino. El control pasa a sistemas cerebrales mucho más antiguos y automáticos, como la amígdala o los ganglios basales, y a estos no les importan tus ideales de futuro. No. Buscan la gratificación inmediata, el camino de menor resistencia, el hábito. Esto explica por qué después de un día de reuniones infernal, mi única decisión coherente es pedir una pizza. Exacto. Mi director ejecutivo ha dimitido y ha dejado al mando al becario, cuyo único plan es carbohidratos y Netflix ya. Es la metáfora perfecta. La fuerza de voluntad no es un rasgo de carácter, es un recurso que se agota. Y si lo gastas todo en pensamientos elevados, no te queda para las acciones del día a día. Vaya, Pero hay un segundo saboteador, y este es todavía más sutil. dispara. Tiene que ver con cómo percibimos el tiempo. Hay una investigación de Hal Hershfield que es fascinante. Sí, Usando resonancias magnéticas, vio qué pasaba en el cerebro cuando la gente pensaba en sí misma en el presente y en su yo del futuro dentro de 10 años. y descubrió algo alucinante. Cuando pensamos en nuestro yo futuro, el cerebro lo procesa casi como si fuera otra persona. Las áreas de la identidad personal se activan mucho, mucho menos. O sea que para mi cerebro, el tipo que se supone que va a empezar la dieta el lunes es un primo lejano, Un desconocido. un desconocido al que no le debo nada. Exactamente. Hay una desconexión neuronal y eso hace que sea increíblemente fácil cargarle de responsabilidades a ese extraño. Claro. El yo del futuro ahorrará, el yo del futuro aprenderá un idioma. Qué fácil es comprometer a otro. Mientras el yo del presente, que es el único que existe, se permite la incongruencia. Ya se encargará ese de arreglarlo. Con este panorama, que es un poco deprimente, la verdad, los casos de Marx y Nietzsche se vuelven mucho más claros. No eran monstruos de la hipocresía, sino quizá víctimas a gran escala de estos procesos. Totalmente. Empecemos por Marx, el hombre que dedicó su vida a diseñar un sistema para la organización colectiva, una teoría de macroestructuras. ¿Cómo se aplicaba eso a su propia microestructura? Es que el caso de Marx es el ejemplo perfecto de la falla en la transposición de escalas. Ajá. Y también del agotamiento del ejecutivo. Su cerebro estaba echando humo constantemente, teorizando sobre la economía mundial, la lucha de clases, la revolución. Un esfuerzo intelectual titánico. Su coherencia teórica era brutal. Brutal. En su crítica al programa de Gotha, por ejemplo, es implacable contra cualquier desviación. Pensaba en sistemas globales. Pero a la hora de aplicar esa genialidad organizativa a su propia vida, El sistema se caía. se desplomaba. Su vida familiar era un caos absoluto, una pobreza crónica. Dependía económicamente de su amigo Engels casi toda su vida. Vaya. Mientras teorizaba sobre la justa distribución de los recursos a nivel mundial, era incapaz de generar una estructura económica estable para su propia familia. Y bueno, si añadimos la compleja situación con su ama de llaves, Helene Demuth. Con quien se cree que tuvo un hijo que nunca reconoció. Exacto. Vemos que su microestructura familiar estaba llena de incongruencias. Y esto se extendía a su vida política, ¿no? El teórico de la unión del proletariado era en la práctica un hombre bastante aislado. Tremendamente. Su dogmatismo, su incapacidad para la concesión pragmática, le enemistó con casi todo el movimiento socialista de la época. Se peleaba con todos. Criticaba a todos, se peleaba con todos. Su círculo íntimo era minúsculo. El hecho de que a su funeral en Londres asistieran apenas 11 personas Solo 11. es un símbolo desolador. Tenía un plan para unir a millones, pero no podía unir a un pequeño grupo. Entonces, la interpretación de las fuentes no es que fuera un hipócrita, sino que su director ejecutivo
Estaba tan agotado diseñando la revolución mundial. Que no le quedaba batería para gestionar las facturas o tener mano izquierda con sus compañeros. Una especie de ceguera por exceso de luz. Exacto. Una ceguera por falta de atención hacia lo inmediato. Su mente estaba en la estratosfera de la teoría, y la vida en la Tierra, pues se le escapaba de las manos. El caso de Marx es fascinante, porque la contradicción es entre la escala global y la personal. Pero, ¿qué pasa cuando la filosofía es precisamente sobre lo personal, sobre la forja del individuo? Pienso en Nietzsche, y ahí la paradoja parece aún más brutal. Si la de Marx es una contradicción de escala, la de Nietzsche es existencial. Es casi una inversión de su propia filosofía. Él nos habla del Übermensch, el superhombre. El superhombre, sí. Ideal de individuo autónomo, autosuficiente, que crea sus propios valores, que soporta la soledad, que no necesita el afecto de nadie. Es la fortaleza hecha persona. Un ideal muy potente, pero su vida real no se parecía mucho a ese superhombre, ¿verdad? Era la antítesis. La vida de Nietzsche estuvo marcada por una fragilidad física y, sobre todo, una dependencia emocional extrema. Vaya. Sus cartas son un testimonio constante de su necesidad de afecto, de su miedo a la soledad, de su búsqueda desesperada de validación de sus amigos, como Paul Rée. Y el episodio que lo destroza todo es el de Andrea Salomé. Sin duda, la gran intelectual rusa. Él se enamoró de una forma obsesiva, casi adolescente. Le propuso matrimonio, fantaseaba con crear una trinidad intelectual con ella y con Rée. ¿Y ella le rechazó? Y cuando le rechazó, su mundo se vino abajo. El dolor, la rabia, la desesperación que se leen en sus escritos de esa época son sobrecogedores. Sí. La propia Salomé, años más tarde, lo describió con una frase que es como una lápida para el superhombre. Dijo que Nietzsche era un esclavo del corazón. Un esclavo del corazón. Es la definición opuesta al Übermensch. Entonces su filosofía era una farsa. Una mentira que se contaba a sí mismo. Las fuentes sugieren algo mucho más profundo y más humano. A ver. Que su filosofía no nació a pesar de su fragilidad, sino a causa de ella. El Übermensch no era un autorretrato. Claro. Era una aspiración, una forma de autoterapia. Era la medicina que él mismo se recetaba para su propia enfermedad de dependencia y vulnerabilidad. O sea que proyectaba en su filosofía el ideal que le era imposible alcanzar en su vida. Podríamos verlo a través de la idea de la sombra de Carl Jung. La sombra es todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos y reprimimos. Ya. La necesidad, la dependencia, la fragilidad de Nietzsche eran su sombra. Y el superhombre era esa proyección luminosa, ese ideal que construyó para compensar la oscuridad que sentía dentro. Una filosofía nacida de una herida muy profunda. Vale, esto es un poco abrumador. Si ni Marx ni Nietzsche con esas mentes pudieron cerrar la brecha, ¿qué esperanza nos queda al resto? Parece que nuestro cerebro está diseñado para fallar. Bueno. Conociendo a los saboteadores, ¿hay alguna trampa o algún truco que podamos usar para engañar a nuestro propio sistema? Afortunadamente, sí. Y la clave, como bien intuyes, no es luchar de frente con más fuerza de voluntad, porque esa batalla está perdida de antemano. Ajá. Atacar al primer saboteador. La fatiga del ejecutivo. Hay que reducir la carga cognitiva. Liberar la batería. Exacto. Si la batería de tu corteza prefrontal es limitada, no la malgastes en tonterías. Automatiza las decisiones triviales. Ten una rutina para el desayuno, simplifica tu armario. Lo de Steve Jobs vistiendo siempre igual. Justo. No lo hacían por estética, sino para liberar un espacio de decisión en su cerebro para cosas más importantes. De acuerdo. Guardar la energía para lo que de verdad importa. Tiene sentido. ¿Qué más? La segunda es una técnica del psicólogo Peter Gollwitzer, la implementación de intenciones. Suena complicado, pero es muy simple. Consiste en crear reglas en formato si pasa X, entonces haré Y. No dices voy a hacer más ejercicio. Dices, si suena el despertador a las 7, entonces me pondré las zapatillas que he dejado junto a la cama. Ah, es como programar a tu yo del futuro en un momento de lucidez para que cuando esté cansado solo tenga que ejecutar el programa. Precisamente. Le quitas la decisión del momento crítico. La decisión ya está tomada de antes. Muy bueno. La tercera estrategia busca conectar lo abstracto con lo real.
la autoconciencia corporizada. ¿Anclarlo al cuerpo? Eso es. Nuestros grandes ideales a menudo flotan en la cabeza. Hay que anclarlos. Prácticas como el mindfulness o simplemente escribir un diario obligan a traducir el ideal de quiero ser más calmado a la sensación física de la calma. Esa conexión fortalece el compromiso. Y me queda una, que por lo que he leído puede ser la más efectiva de todas. Sin duda. Es la alineación de entornos. Es simple. Haz que lo correcto sea fácil y lo incorrecto difícil. Claro. Si quieres dejar de comer ultraprocesados, el paso más importante no es tener fuerza de voluntad en el súper, es no ir al pasillo donde están. O no comprarlos directamente. Claro. Si quieres leer más por la noche, deja el libro en la mesilla y el cargador del móvil en la cocina. Es esculpir tu entorno para que el camino de menor resistencia te lleve a donde quieres ir. No solo no te vacuna contra la incongruencia, sino que a veces puede ser un factor de riesgo. Totalmente. Y que esa lucha interna que todos tenemos no es un fallo moral, sino una condición de fábrica de nuestro cerebro. Esa es la idea central. Las vidas de Marx y Nietzsche son un drama a gran escala de una lucha que todos libramos en lo pequeño, ¿sabes? Su genialidad es indiscutible, pero su fragilidad nos recuerda que son igualmente humanos. Sí. Y nos enseñan que un exceso de teoría, un exceso de vida en la abstracción, puede paradójicamente cavar un abismo aún más grande con la vida real. Quizá la verdadera sabiduría no está solo en tener el mapa más perfecto, sino en aprender a navegar el terreno imperfecto de cada día. Exacto. Y eso nos deja con una última pregunta para reflexionar. A ver. ¿Y si el propio acto de pensar de forma tan abstracta e intensa, esa cualidad que tanto admiramos en ellos, es precisamente el origen del problema? ¿Acaso dedicar la vida a diseñar un mundo perfecto en el papel no te condena de alguna manera a ser un exiliado de la imperfecta realidad?